Medio de control de repetición. Está consagrado en el artículo 142 de la Ley 1437 del 2011 y tiene como fundamento constitucional el artículo 90. Como también dentro de la dimensión legal encontramos la Ley 678 del 2001 a partir de una precisión conceptual que ha hecho la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, teniendo en cuenta el momento de la vigencia de la ley para la cual se comete el hecho generador de esta acción de repetición, como lo explicaremos posteriormente. ¿Cuál es el fin de protección o el objeto de este medio de control? Va a ser la recuperación de lo que la autoridad pública haya pagado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente público, y así tal cual lo señala el artículo 90 de la Constitución Política, es decir, es una acción de reintegro patrimonial a partir de esas circunstancias establecidas desde el mismo constituyente primario. Vale la pena entonces que miremos los rasgos generales de los presupuestos de este medio de control de repetición a partir de lo que ya ha establecido el Consejo de Estado en la sección tercera a partir del año 2018, con ponencia del honorable consejero, doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Vamos entonces a abordar la reiteración jurisprudencial de la sección tercera a partir de los argumentos expuestos en esa decisión judicial que va a servir de fundamento, y es la del 18 de julio del año 2018, radicación 63001-3331 2006 0098101 59095, actor Nación, Fiscalía General de la Nación, demandado Natalia Isabel Martínez Corral. Vamos entonces a trabajar este medio de control como un mecanismo judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la autoridad pública, vamos a denominar el género Estado, que tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público, e incluso del particular que haya sido investido de una función pública, haya salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización. Así entonces la finalidad del mismo lo constituye la protección del patrimonio estatal, el cual es necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado. Ya lo había dicho en esos mismos términos la sección tercera dentro de la sala de la subsección A conformada con el doctor Hernán Andrade Rincón. Se ha dicho que como es una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, consagrado o consignado en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, bajo el rótulo que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de esos daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Así vemos que la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del antiguo Código Contencioso Administrativo. En su momento fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 del 2000 como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo pueda solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de cualquier forma de terminación de un conflicto o de un litigio. De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por acción o omisión estatal está facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. Este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá que establecerla durante el proceso correspondiente. ¿Qué significa lo anterior? Que se puede mandar
la repetición una vez se haya finalizado el proceso y se haya pagado, o se puede iniciar dentro del trámite del proceso, en este caso de reparación directa, como llamado en garantía el directamente responsable o el agente o exagente que haya causado el daño. Y eso en virtud de la Ley 678 del 2001. Esa posibilidad también ha sido consagrada en el ordenamiento jurídico, como es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que es la Ley 270 de 1996, en el artículo 71, que dispone, abro comillas, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste para efectos de lo que tiene que ver de manera concreta con los servidores de la rama judicial. El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Dicha ley definió la repetición como una acción o medio de control de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento de una indemnización por parte del Estado proveniente de una condena, conciliación o cualquier forma anormal de terminación de un conflicto de estos que señala la Ley 640 del 2001, es decir, de autocomposición o heterocomposición. Y lógicamente no el desistimiento, que es una forma anormal de terminación del proceso, eso se excluye de allí. Son mecanismos de autocomposición o heterocomposición. El mismo medio de control se ejercerá contra el particular que investiga una función pública haya ocasionado en forma dolosa o gravemente culposa la reparación patrimonial. La Ley 678 del 2001 reguló aspectos sustanciales como procesales de este medio de control de repetición y del llamamiento en garantía. Con tales propósitos fijó las generalidades, la noción, las finalidades, el ejercicio para poder ser ejercitada o ejercida esta acción o este medio de control. Hay que tener en cuenta que hay un conflicto de leyes en el tiempo, hay un tránsito de legislación y la jurisprudencia de la sección tercera ha sido aplicada de manera clara, de manera precisa, para efectos de que en aquellos eventos antes de la Ley 678 del 2001 se buscaba la definición de dolo y de culpa grave en el Código Civil colombiano. ¿Por qué? Porque con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 del 2001, ese legislador estableció las presunciones de dolo y las presunciones de culpa grave. Artículo 5 y 6 de esa normatividad. Vamos entonces a revisar qué se entiende por dolo o culpa grave a partir de la noción del propio legislador consignadas en la Ley 678 del 2001, artículos 5 y 6. Buscamos la norma de referencia, ubicamos la Ley 678 del 2001 y su vigencia recientemente actualizada. Dice el artículo 5: dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere su realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas. Primero, obrar con desviación de poder. Segundo, haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto derecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. Tercero, haber expedido el acto administrativo con una falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento
a la decisión de la administración. Cuarto, haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. Quinto, haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. Hay que destacar que esta norma, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-778 del 2003, con ponencia del doctor Jaime Araujo Rentería. También lo había hecho la sentencia C-484 del 2002, la C-445 del 2002, todas ateniéndose a lo resuelto, estas últimas a lo decidido en la C-374 de 2002, donde también estableció su exequibilidad. Y el artículo 6 nos enseña la presunción de culpa grave y nos dice: la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley y de una inexcusable omisión o extralimitación del ejercicio de sus funciones. Y se presume en qué casos: primero, violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada determinada por error inexcusable. Tercero, omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. Y cuarto, violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Aclaramos que lo que decía manifiestamente inexcusable fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, quedando la norma tal cual como fue indicada, de conformidad con la sentencia C-778 del 2003. Es decir, estas son las circunstancias que presumen el dolo y la culpa grave a partir de la norma antes señalada. Entonces, siguiendo con el estudio de este medio de control, a partir de la definición de lo que es conducta dolosa o gravemente culposa y teniendo en cuenta el tránsito de legislación de la Ley 678 del 2001, el Consejo de Estado, a partir de la decisión de 2018, con ponencia del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa y que se sigue manteniendo, para la prosperidad de la acción de repetición debemos tener en cuenta los siguientes requisitos. Primero, la existencia de la condena judicial en firme debidamente ejecutoriada o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente. Segundo, el pago de la indemnización por parte de la entidad pública. Tercero, la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado particular en ejercicio de la función pública. Cuarto, la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado. Y quinto, que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiese sido la causante del daño antijurídico en los términos ya expuestos cuando vimos la reparación directa. En relación con lo anterior, se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de la entidad, tornan improcedente la acción y relevan al juez por completo de realizar el análisis de los demás presupuestos de responsabilidad que se le imputan a los demandados. Esto lo ha dicho el Consejo de Estado de manera reiterada. En efecto, los supuestos referidos constituyen el punto de partida para estudiar de fondo los hechos atribuibles a la conducta de quienes han sido demandados, pues el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que hubiese cancelado la entidad demandante por la entidad demandante, de manera que la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en relación con la cual habría de concluir que carece de fundamento y por tanto, en tales casos, se deberán negar las pretensiones de la demanda. Entonces, fíjense cómo el legislador nos está diciendo esto de una manera puntual. Y aquí hay que hacer una referencia que el artículo 161 nos exige para conocer de estos medios de control como requisito de procedibilidad el pago. Pero una cosa es el pago como un presupuesto formal de la demanda, del estudio, y otra cosa es para el presupuesto de la sentencia. Toda vez que el Consejo de Estado ha sido muy claro en referirse a que la prueba del pago tiene que estar idónea, contundente a partir de la definición del Código Civil, que el pago es la prestación efectiva de lo que se debe y demostrado
no con una simple orden de tesorería, ni mucho menos, sino que haya sido recibida por parte del beneficiario o su apoderado y acreditada esta última condición, como lo ha venido reiterando la sección tercera del Consejo de Estado en sus sentencias de unificación. Previsto lo anterior, las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se recupere lo efectivamente pagado, que reintegra el patrimonio de la autoridad. También está dispuesto en el ordenamiento jurídico que el término de caducidad, que va a ser 2 años a partir del pago o a partir del día siguiente del pago, como lo establece el artículo 164, y que el requisito de posibilidad de conciliación extrajudicial aquí no se va a necesitar, no se puede exigir por razones obvias. Esto es una obligación imperativa de raigambre constitucional que no puede ser negociado si el actor dio lugar a con su conducta dolosa gravemente culposa, que se le ordene que hubo una sentencia, que hubo un mecanismo alterno de solución de conflictos, que por esa conducta haya dado lugar a ese pago a ese beneficiario y que ahora la entidad pública o la autoridad pública deba repetir contra ese directamente responsable. Eso no es conciliable, no es negociable y por lo tanto debe ejercitarse y debe ser exitosa. En esta sentencia que hemos hecho mención del 2018, con ponencia del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, se advierte a las entidades que para ese estudio de la acción de repetición o del control de repetición deben ser seriamente estudiadas, valoradas, para efectos de que este medio de control no sea llamado al fracaso. También hay una decisión del 2016 del doctor Danilo Rojas Betancourt, interesante en la medida en que también se va a perseguir los bienes de la herencia del supuesto responsable que haya dado lugar a esa conducta dolosa o gravemente culposa. Básicamente es la sucesión de esos bienes lo que se va a perseguir. Bueno, así damos por concluido este medio de control, recapitulando que existen unos presupuestos para que sea exitosa, teniendo en cuenta que se tenga la certeza, la existencia de la sentencia judicial de condena o el acuerdo conciliatorio o transaccional o de la solución de conflictos que imponga una obligación a cargo de la entidad pública, el pago de la indemnización por parte de la entidad pública, la calidad de demandado como ex agente del Estado, demandado particular en ejercicio de una función pública, la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiera sido la causante del daño antijurídico. Se entenderán para la competencia del juez o de la corporación el factor subjetivo y el factor objetivo en cuanto a la cuantía y que sea 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que es la del factor objetivo y la del factor subjetivo funcional, teniendo en cuenta las dignidades, serán conocidas por el Honorable Consejo de Estado.